también de que la percepción es algo totalmente subjetivo. Y así como subjetiva es la percepción, todo lo relacionado justamente a estas crisis emocionales también es una cuestión bastante subjetiva. Justamente nos dice aquí, estas reacciones influyen en la manera en la que percibimos, pensamos y actuamos. ¿Por qué? Porque el comportamiento, lo observable final, es directamente la respuesta de toda la ideación que nosotros estamos teniendo detrás de esa situación. Nosotros observamos, y esto incluye todo nuestro eje de experiencias, todo nuestro eje de aprendizajes. Un ejemplo que yo suelo poner en este sentido, la cuestión de un ejemplo es cómo aprendemos a tener miedo a ciertas cosas desde el yaque, desde el no vayas que hacer esto, desde el utilizar algunos elementos, herramientas, animales inclusive, como una cuestión de estímulo para evitar ciertos comportamientos, el ya que sapo, ya que policía, ya que lo que sea, que después se van generando en todo lo que es nuestra vivencia experiencial y eso genera un estímulo posterior al cual nosotros reaccionamos. ¿Y por qué volvemos a hablar de la cuestión de esto que dice acá? Como percibimos, se convierte en la forma en la que pensamos. La forma en la que pensamos posteriormente se convierte en la forma en la que actuamos. Y la percepción es totalmente subjetiva. Ninguno de los que estamos aquí en la sala vamos a tener la misma percepción en todas las cosas. Van a haber algunas cosas sobre las cuales vamos a tener un eje de percepción relativamente similar. ¿Por qué? Porque compartimos un idioma, compartimos un país, compartimos ciertas tradiciones, compartimos ciertas cosmovisiones inclusive, compartimos un mismo esquema de educación formal y demás cosas, pero no todo va a ser exactamente igual. El ejemplo clásico que yo suelo poner es verle a un perro. No es lo mismo la percepción que uno va a tener si es que ve un perro chiquitito, todo chulina, todo tierno, a ver un perro enorme que nos está mirando fijamente. Y peor si es que es una persona que tiene alguna experiencia anterior que le haya marcado, como alguna mordida, como alguna situación que le detona justamente esta cuestión de, ah, mira, ese perro me está mirando y me está mirando para morderme. No sabes, no tenemos la certeza. Claro, eso no significa bajar la guardia ante las situaciones, pero esa forma en la que percibimos es la forma en la que pensamos y posteriormente es la forma en la que actuamos. La forma en la que actuamos responde a dos tipos de respuesta biológica básica que nosotros tenemos. Desde un punto de vista primitivo, biológico, primario, teniendo en cuenta aquellas teorías de la fragmentación del cerebro, que se habla justamente del famoso cerebro reptiliano, que es la parte más antigua o el elemento que compartimos con toditos los seres vivos, aquella que maneja principalmente nuestro instinto de supervivencia. Ese cerebro reptiliano, esa respuesta biológica básica, hace que nosotros al actuar respondamos de una o de otra manera, o defendernos o escapar. Por supuesto, eso se traduce en mil situaciones, se traduce en quiero llorar, me quedo tieso, me quedo como una estatua, empiezo a temblar, no me salen las palabras, quiero hacer pipí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ante una crisis, ante una situación, cada persona respondemos de forma diferente. Hay personas que tienen una tendencia mayor a gritar, hay personas que tienen una tendencia mayor a llorar, hay personas que tienen la tendencia a quedarse tiesos. Incluso, y acá hay una cuestión bien particular, aquellas personas que de repente en esa crisis emocional se quedan quietos, no es porque están esperando a que algo le pase. Por dentro
desesperadamente le están tratando de decir a su cuerpo, movete, 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 pero no hay una respuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo el eje de experiencias que tenemos. ¿Por qué decimos esto? Justamente por lo que nos dice este slide, que nos dice todo lo que tenga que ver con las emociones cumplen una función adaptativa básica. Nos ayudan a afrontar situaciones, a comunicarnos, a regular nuestra conducta y pensemos en las emociones primarias que un bebé va emitiendo, que va desde de una cuestión bastante dicotómica que va desde la risa al llanto. ¿Por qué? Porque son las respuestas básicas que nosotros traemos desde una cuestión de herencia biológica. Posteriormente, con el tiempo, con el aprendizaje, con los recursos que vamos teniendo, nosotros vamos aprendiendo a comunicar de mejor manera. Al principio, el bebé cuando tiene hambre o llora o cuando es un poquito más grande señala ciertas cosas. Pero al principio es el llanto. El llanto requiere o denota una cuestión de incomodidad y nosotros que tenemos una adaptación mayor o una capacidad de comunicación mayor, estamos tratando de ver dónde está esa incomodidad que puede ser desde una cuestión del hambre o una cuestión de está pidiendo que se le cambie el pañal. Entonces, tiene que ver justamente las emociones con una cuestión adaptativa y es una cuestión absolutamente natural. Estos tres componentes tienen justamente todas las emociones. Tiene un elemento cognitivo, cómo pensamos, cómo interpretamos esas situaciones que van pasando en el día a día y a partir de eso justamente cómo nosotros vamos entendiendo lo que pasa. Y ese pensamiento está regulado por una cuestión de nuestras experiencias. ¿Cómo interpretamos la situación? ¿Cómo, y esto, por ejemplo, Permiso, en un profe. lugar... Sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estamos? Justamente eso más quería pedir, si es que podemos ir cambiando la presentación. Se ve Ah, no, bien, se no cambia. escucha bien y no estaba cambiando. Ahora sí ya está cambiando. Muchísimas Espérame un gracias, profe. ratito. Disculpa. Dale, dale. No, justamente te agradezco, profe Shirley, porque como suelo aclarar siempre, una vez que yo amplío la pantalla en la computadora, yo pierdo de vista todo lo que es el chat. Vamos a... Estamos súper atentos aquí. Muchas gracias. Dale, dale, espérame que un ratito. Ahí me avisan si es que va pasando. Súper, súper, súper bien. Pasa. Pasa Perfecto. súper Bueno, bien. decíamos recién, es una función adaptativa que tiene tres componentes principales. Uno, lo cognitivo, que tiene que ver con el cómo pensamos, cómo interpretamos, cómo entendemos. Y ahí es donde decía hace rato, va a haber muchas cosas que nosotros vamos a entender en la educación formal, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una similitud de los aprendizajes. En general, por supuesto, en particular, cada uno va a tener aprendizajes totalmente diferenciados a la otra persona. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con una cuestión del desarrollo de las habilidades y los talentos. Hay personas que son más hábiles para una cantidad de cosas y otras personas que son más hábiles para determinadas otras cosas. Entonces, las emociones tienen como justamente decimos, este punto del pensamiento. Hay gente que llovizna y se empieza a sentir triste. Hay gente que esa misma llovizna le pone súper alegre. Y después estamos los otros que apenas llovizna queremos vellú con cocido, ¿verdad? O chipa con cocido. Pero bueno, creo que ese ya es otro elemento, va más a lo segundo, ¿verdad? Pero tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos y entendemos las cosas. En lo cognitivo incluso está
el famoso team frío, team calor. Cada uno puede tener una preferencia hacia un cierto tipo de clima. ¿Por qué? Porque está relacionado a una vivencia, a una experiencia, a un cúmulo de situaciones que hace interpretar esa situación de tal o cual manera. La forma en la que nosotros decodificamos también las cosas. Esto también tiene su componente fisiológico, los cambios corporales. Cuando estamos estresados, ¿qué es lo primero que nos afecta? Nos empieza a doler la espalda, empezamos a tener dificultades gástricas, ya sea desde una cuestión de dolor de panza hasta una cuestión de gastritis inclusive. Y tiene su componente conductual. ¿En qué sentido? Los gestos, el tono de voz, el lenguaje corporal se pilla, y digo se pilla porque siempre decía un profesor que yo tenía, decía que los paraguayos no descubrimos las cosas, sino que los paraguayos pillamos las cosas. Nosotros pillamos cuando alguien está feliz, cuando alguien está triste, cuando alguien está eufórico, cuando alguien está distante. ¿Por qué? Por sus gestos, por su lenguaje corporal, entendiendo que el lenguaje corporal es el mayor comunicador que nosotros tenemos en todas las cosas. Entonces, cada emoción, y esto es importante que nosotros entendamos desde el rol que nos toca como personas que nos estamos formando para los primeros auxilios psicológicos, entender que hay un componente de pensamiento, de experiencia, hay un componente fisiológico. Recién decía, cuando de repente una persona siente miedo, hay gente que huye, hay gente que tiembla, hay gente que se queda tiesa, no puede moverse, por más de que su lado consciente, su lado cognitivo le dice, huí de acá porque estás en peligro, pero su cuerpo no responde. ¿Por qué? Porque está el componente fisiológico que justamente después se convierte en lo conductual. Hay gente que de repente, cuando va a hacer una exposición, le empieza a temblar la voz, o su voz se apaga o su voz se eleva demasiado, y no porque quiera, sino porque todos estos componentes están dando una respuesta a partir de esa emoción que está vivenciando en ese momento particular. ¿Por qué? Porque justamente nos dice esto. Son las cosas que nos pasan, nos producen un sentimiento y nos provocan una reacción emocional, que esto puede ser risa, llanto, silencios, temblores, sudar de más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es la cuestión de identificar en ese momento cómo me siento, cuál es la emoción primaria que está gobernando en ese momento mi actuar. Y acá hay un punto muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. El formarnos en primeros auxilios psicológicos, y va a sonar incluso, puede sonar controversial lo que voy a decir. El formarnos en primeros auxilios psicológicos no significa que yo tengo que actuar sí o sí en todo momento. ¿Por qué? Porque primero yo tengo que identificar en qué eje de emociones estoy yo para poder actuar después. No vaya a ser que yo en mi intento de ayudar me convierto en un problema más grande y otra vez yo me genero un problema a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar fortalecido, fortalecida para poder actuar. Entonces, acá está la cuestión de que yo tengo que identificar esas emociones. ¿Por qué? Porque sí o sí hay situaciones, y acá volvemos a esta parte, lo cognitivo, lo fisiológico y lo conductual. Nosotros como seres humanos también tenemos que identificar primero en nosotros, y acá puede sonar egoísta lo que voy a decir, y sí, primero hay que ser egoístas para poder ayudar, porque yo tengo que identificar cuáles son las situaciones en las que puedo ayudar y en las que no puedo ayudar.
Un ejemplo sencillo. Yo hoy, sin problema, puedo ayudar en crisis relacionadas a duelos, a pérdidas de familiares. Hace 2 años yo no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque hace 2 años y 3 meses falleció mi papá. Y en ese momento yo emocionalmente no estaba preparado. ¿Para qué? Para intervenir en casos de duelo, de crisis emocionales relacionadas a duelo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba en duelo, porque en ese momento yo estaba también con una emocionalidad bastante frágil y segmentada. Por eso es importante primero en ustedes identificar cómo se sienten para después tomar la decisión de si acá yo voy a ayudar y acá voy a esperar un ratito. Y ojo, no es desde la mirada de voy a ayudar o no voy a ayudar, sino voy a ayudar realmente o voy a hacer un problema adicional al problema que ya se está dando. Tengo que hacer un análisis muy racional de mis emociones en ese momento y mi capacidad de afrontamiento emocional. Entonces, por eso, lo primero que tengo que hacer es identificar mis emociones y a partir de eso después identificar la emoción de la persona con la que yo voy a interactuar, la persona con la que yo voy a trabajar. Y ahí hablamos de las emociones básicas. Si es que no la vieron, aquí el que tenga criaturas en la casa sí o sí ya habrá visto, pero el que no vio todavía unas 2 películas bastante interesantes en una cuestión de entender todas las emociones es Intensamente 1 y 2. Recomendado, vean y traten de analizar el comportamiento de cada una de las emociones y ojo, la necesidad de que esas emociones hagan su trabajo. ¿Qué nos dice la alegría? Un estado emocional positivo que obtenemos cuando logramos, conseguimos algo que queríamos, cumplimos una meta, Con eso pagó su última cuota. pasamos por una experiencia placentera y nos sentimos más ligeros, nos sentimos con alegría, fácil respirar, por eso habla de la expansión del pecho inclusive, y favorece la conexión social. En una cuestión incluso de comportamiento, pareciera que el cuerpo se agranda. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy alegre tomo una actitud más abierta, más amigable, más acá estoy, véanme, me siento bien. ¿Por qué? Por eso dice la cuestión de favorece o fortalece también todo lo que tenga que ver con la conexión social y la repetición de conductas positivas. ¿Por qué? Porque es un estado de bienestar. Después está la tristeza, que es algo natural. Porque hay gente que de repente, ay, yo no quiero estar triste. ¿Y quién te dijo que no tenés que estar triste? La cuestión es aprender a manejar de forma adecuada esas emociones. ¿Por qué? Porque nos dice, es una respuesta a una pérdida, una desilusión, una situación dolorosa. Les hablaba yo recién de una situación que yo tuve hace 2 años, 3 meses, el fallecimiento de mi papá. En ese momento yo no podía hacer una intervención con personas que estaban sufriendo alguna crisis emocional relacionada a pérdida de familiares. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado en ese momento. Falta de energía, opresión en el pecho, mirada baja, llanto. Pareciera que nos achicamos, pareciera que queremos ser invisibles. No quiero que la gente me vea, no quiero, porque yo ya me siento luego mal. Y otra vez darme cuenta que la gente me ve sintiéndome mal y qué sé yo, justo desde mi eje de percepción que la gente me mira y diga, la gente me mira y empieza a juzgarme porque tiene que ver con una cuestión muy peculiar y particular de cómo nosotros vamos entendiendo cada una de las cosas. ¿Qué nos dice? Favorece la introspección. Queremos irnos para adentro. Fíjense, no sé si alguna vez les habrá pasado estar tristes o estar muy tristes por una situación cualquiera, que se acostaron y buscaron acurrucarse, buscaron la posición fetal. ¿Por qué? Porque es una posición de protección natural
que nosotros desde nuestro aprendizaje primario entendimos, muchas veces no conscientemente o no está concienciado, que el ponerme en posición fetal es una posición de protección. Entonces tratamos de achicarnos, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante en ese sentido buscar apoyo y buscar un descanso equilibrado y adecuado para recuperarnos. ¿Por qué? Porque dormir no significa descansar. La ira y el enojo son situaciones así, esporádicas. Son situaciones que tienen un crecimiento exponencial bastante significativo. ¿Por qué? Porque surgen a partir de situaciones que nos frustran, situaciones que nos molestan, situaciones de injusticia que cada uno vemos o reaccionamos de manera diferente. Por eso nos dice el famoso ponernos rojos, respirar más rápido, la tensión corporal. ¿Por qué? Porque como me siento incómodo y esa incomodidad me dice acá hay un peligro, y recuerden, la respuesta biológica básica, defendernos o huir. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Dice, acá está pasando algo, acá hay una situación de peligro, y ¿qué hace? Se pone en guardia, se pone tenso. Esa tensión, por supuesto, puede trasladarse a una cuestión de que después no podemos dormir de los dolores de cuerpo, espalda, estómago, etcétera, etcétera. Por eso dice movilizarnos para defendernos, poner límites, resolver obstáculos. Se van a dar cuenta que cuando estamos enojados, cuando estamos con ira, estamos en alerta. Vemos incluso cosas que normalmente no vemos en el entorno en el que estamos. ¿Por qué? Porque es una respuesta biológica. El miedo justamente es una reacción a un peligro real o percibido. El miedo es necesario. Muchas veces la gente suele decir, yo quiero no tener miedo. Y ojo, no tener miedo y afrontar adecuadamente las emociones son cosas muy diferentes. No tener miedo implica una incapacidad de sentir esta emoción básica, lo que bien, que podría llevar a una cuestión de psicopatías, que es algo mucho más complejo posteriormente. ¿Qué nos dice? Cuando tenemos miedo, tenemos una aceleración cardíaca, tensión muscular, una sensación de alerta. ¿Y por qué decía recién la cuestión de el miedo es necesario? Porque el miedo también nos permite sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. Cuando estamos por cruzar la ruta y vemos que vienen dos camiones trasganados o transportadores de grano a toda velocidad, el miedo nos dice, che, no, esperando más que pase y después cruzar. Si no tuviéramos miedo, intentaríamos cruzar frente a esos camiones y, por supuesto, el desenlace puede ser la muerte inclusive. El miedo a las alturas, el miedo a ciertos animales desconocidos. Me tocó una oportunidad viajar a Carmelo Peralta y ver una yarará en la pieza donde yo iba a trabajar. Yo me quedé congelado. ¿Se acuerdan la respuesta biológica básica que había dicho hace rato? En esa situación yo me quedé quieto, yo me quedé congelado. Un mitaí de no más de 10 años me dice, no se pedite, profe. Le agarra la yarará con la mano, se va hasta el borde del patio y le tira al monte. Y yo le digo, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? Me dice. Va, el Ayayapoa, me dice el mitaí, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué es lo que acabo de hacer? Y le agarraste a la víbora. Y me miró con una cara de, y sí, le agarré a la víbora, ¿qué querés que haga más o menos? ¿Por qué? Porque yo no estoy adaptado a esa realidad. Para él, claro, no significa que no sea peligroso, ojo, pero para él es algo tan convencional o natural que ya tiene otro mecanismo de respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque también nosotros tenemos que ser conscientes de que cada uno tenemos mecanismos de respuesta ante las emociones totalmente diferentes. Hay gente que tiene una capacidad de resiliencia mucho más rápida, la capacidad de recuperarse
y seguir. Y hay gente que no tiene desarrollada esa capacidad de afrontamiento y se encierra, digámosle, en todo lo que tenga que ver con su eje cognitivo y eso le repercute en todo lo conductual y lo fisiológico. ¿Qué funciones? Por eso nos dice, tiene la función de proteger, activar las conductas de huida. Hay ciertas ocasiones o ciertas cosas que nosotros huimos, no nos quedamos a analizar. La primera vez que una vaca nos persiguió. No sé si ustedes también tuvieron esa experiencia, pero la primera vez que una vaca te persigue, no te quedas a ver si la vaca es buena o no, como en el dibujito que vos veías. Salías corriendo despavoridamente. Y después te matabas de la risa con los amigos, ¿verdad? Pero justamente activa esas respuestas de huida y de defensa. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. El asco. El asco también tiene una función de supervivencia. Dice, rechazo intenso hacia algo que percibimos desagradable, peligroso o normalmente inaceptable, náuseas, etcétera, etcétera. ¿Por qué el asco también es importante? Aquí, salvo de repente a las personas que hacen dieta o que tengan alguna condición de salud que no lo permita, da gusto comer un pan recién salido de del horno. O piensen en la comida que a ustedes más les guste. ¿Por qué digo el pan? Para el ejemplo que voy a continuación. Una cosa es el deleite de un pan recién salido del horno. Otra cosa es cuando encontramos un pan que ya tiene un color medio verdoso, hay veces marrón, hay veces ya no entendés más qué color y tiene una serie de moho, como pelitos, como pelusas ya tiene. Nosotros miramos y decimos, ay no, yo no voy a comer ese. Es una emoción que activa también todo lo que tenga que ver con la cuestión de la supervivencia para evitar justamente, como dice ahí abajo, situaciones dañinas desde lo físico o desde lo fisiológico. Algunos aromas, algunas emociones, sensaciones también, que justamente generan estos estímulos que hacen un rechazo, una cuestión de me protejo, no quiero esto acá. ¿Por qué? Porque justamente busca una cuestión de supervivencia. La sorpresa, la cuestión de algo inesperado, ya sea positivo o negativo, es una situación en la cual nos ponemos alerta rápidamente ante una situación que surgió nomás. No era algo esperado, no era algo que estaba ahí. Pero sí nosotros justamente lo que hacemos es esa cuestión de, mira esta situación. Y a partir de eso, conectar con una cuestión de nuestras experiencias para poder analizar esta situación es positiva o negativa. Es positiva, me agrada, me quedo. Es negativa, me asusta y analizo. ¿Huyo o me defiendo? Justamente las características físicas que suele tener es la cuestión. Abrimos los ojos, algunos abrimos la boca, hacemos expresiones, etcétera. La ceja, inhalación súbita, etcétera, etcétera. Nos prepara en mente y cuerpo para reaccionar a ese estímulo nuevo, a esa situación que estamos teniendo. Y a partir de eso también pensar en las opciones que vamos teniendo. ¿Por qué esto? Porque es importante entender esta cuestión de las emociones. Primero que nada, porque todos tenemos estas emociones básicas. La forma en la que respondemos a ellas sí ya hace la diferencia entre cada persona. Cada uno tenemos una forma diferente. Incluso yo sé que cada uno de ustedes conoce al menos una persona que cuando está demasiado feliz llora. Y la tristeza nos dice acá llanto y vos te das cuenta y decís, espera un ratito, esta persona está llorando, pero no es de tristeza, es de alegría. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una respuesta diferente a cada una de estas emociones. Como decíamos, a la alegría, a la tristeza,
Ojo, acá hay un punto en la tristeza, que si bien no es algo que vamos a profundizar, es muy importante que también lo Sí, por sepamos. favor. Y La déjame la pastilla. tristeza Yo no voy a seguir hasta las 3 siempre con mi clase. es Nos vemos sinónimo de conmigo. llanto. Es más, hoy en psicología se está hablando de lo que es la depresión sonriente. La gente está deprimida, está triste, pero no hay llanto, no hay falta de energía, hay incluso una cuestión de explosión de energías. Si no lo vieron, busquen. En diciembre, dos TikTokers colombianos, creo que son colombianos o venezolanos, algo así son, publicaron un video que para mí hasta ahora es uno de los videos más espectaculares que yo haya visto en TikTok. Este TikTok, uno se llama Marco y el otro se llama Felipe Saruma, que muestra una situación en la cual dos amigos están hablando de fiesta, alegría, exceso, etcétera, etcétera. Y en un momento le dice la persona, ¿por qué no me pediste ayuda? Y le dice el otro, sí pedí ayuda, solo que ustedes no se dieron cuenta. Y cerraba el videito, un video de 2 minutos como mucho, y cerraba el video diciendo, la depresión también sonríe. Por eso digo, la cuestión de lo que nosotros tenemos que entender es las condiciones básicas de cada una de las emociones para poder posteriormente identificar, y acá vamos a la validación de las emociones, identificar a partir de la particularidad individual de esa persona qué situaciones están detrás de ese comportamiento. Recordando lo que dijimos hace rato, que la conducta o el comportamiento es lo último que nosotros vemos. Hay un componente físico y hay un componente de pensamiento y de construcción de ideas detrás de esto. Por eso nos habla primero de esta cuestión de validar las emociones. Verificar las emociones significa primeramente reconocer. ¿En qué sentido? Entender de que cada persona puede tener emociones diferentes, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las emociones son situacionales, son temporales, son respuestas a estímulos específicos que estamos teniendo en ese momento, que hay veces, por supuesto, se pueden extender por más o menos tiempo. Entender que el otro siente, entender de que nosotros sentimos y bajo ninguna circunstancia minimizarlo, bajo ninguna circunstancia ridiculizarlo, bajo ninguna circunstancia juzgar, entender que eso es legítimo en la situación o en la condición. Porque piensen en ustedes mismos, piensen en ustedes mirando hacia atrás. Todos tuvimos alguna situación en la cual dijimos, ¿cómo pico eso me hizo tan mal en ese momento? O de repente, qué sé yo, vemos una película y no entendemos por qué. Empezamos a llorar por esa película. ¿Qué es lo que nos conectó? ¿Qué es lo que es esa emoción? Hay una película particularmente que yo, la primera vez que vi, una escena me generó llanto y dije, no, seguramente en ese momento nomás estaba sensible. Volví a ver la película, la película se llama La Milla Verde o Milagros Inesperados. Hay una escena donde el personaje está viendo una película. ¿Por qué? Porque te pones en el lugar. Y acá va la cuestión de la validación de las emociones. No es por otra cosa, sino porque, pucha, te identificas con esa persona. La actuación maravillosa, por supuesto, logra que vos te identifiques con ese personaje, entiendas la situación particular en la que está en ese momento, entiendas o conectes la cuestión de cómo está percibiendo toda esa situación y por supuesto hay una escena primaria de la película con la cual conecta y ahí vos haces clic y decís, pucha, era por eso. Si no vieron la película, también recomendaba la película, véanla.
no implica necesariamente estar de acuerdo. Y acá hay una cuestión bien particular. Nosotros, desde el rol que nos toca de hacer primeros auxilios psicológicos, no es estar de acuerdo o no con la persona, sino comprender la situación particular en la que está en ese momento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar una respuesta adecuada. ¿Cuáles son las claves? Primero, reconocer. Veo que esto te está afectando mucho. Hago un reconocimiento, me doy cuenta. Comprensión. Entiendo que te sientas así con lo que pasó. No decirle, pero reí macanaco, que es lo primero que normalmente hacemos desde la no adaptación. La aceptación, entender que esa persona tiene sus propias emociones y yo no tengo que presionarle a cambiar en ese momento. No decirle, porque también hay una cuestión, estamos viviendo, por decirlo así, un fenómeno de positivismo tóxico últimamente, que mucha gente te dice, ay, no te pongas así, porque hay otra gente peor. Y en ese momento que yo me siento mal es, y a mí qué me importa que otro se sienta mal, yo me siento mal en este momento, no vaya a minimizarlo. O cosas como, no te sientas mal, mañana va a ser un día mejor, no tenés la certeza de que va a ser un día mejor. Ojalá hagamos todo para que sea un día mejor, pero no tenemos la certeza. Entonces, no buscar cambiar en ese momento, buscar un acompañamiento, estar presente, que la persona sienta el, estoy acá para vos en este momento, en el momento que vos te sientas cómodo, hablemos. Y si no querés hablar, voy a estar igual acá hasta que te sientas un poco mejor o un poco menos vulnerable que en este momento. Por eso no decirle, porque pues llora, macanago, eso es, etcétera, sino te voy a ayudar en la medida de mis posibilidades y en la medida que vos me permitas entender qué es lo que está sucediendo. Validar no es alimentar la emoción, ojo, no es yo le veo mal y decirle, pobre Anga, mirana un poco lo que te pasó, yo vos sabés que, y le meto retaíla a una cuestión. Tampoco es retrotraerle de la emoción y decirle, no te sientas triste. No, es una cuestión de darle el espacio para que esa persona pueda procesar lo que está pasando, nosotros ser la herramienta para facilitar ese entendimiento y el manejo de las emociones a través de un entorno de confianza. Por eso decía la clase pasada, si es posible, cuando esa crisis se da en un entorno público, por decirlo así, o en un entorno donde hay muchas personas, de ser posible llevarle a esa persona que está teniendo esa crisis emocional en ese momento a un lugar donde estén solamente ustedes o estén solo pocas personas, dependiendo, por supuesto, del contexto particular que se da en cada una de las situaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, asegurar la seguridad, hacer que la persona entienda, che, acá no te vamos a juzgar, acá vamos a estar para vos y acompañarte, ya sea ese acompañarte en el silencio, ya sea ese acompañarte en tratar de que te sientas mejor, ya sea acompañarte en vamos a charlar de esto, pero no desde la cuestión de qué es lo que te pasó, sino desde la cuestión de, che, vamos a ir paso por paso tratando de ayudar, buscando ese espacio. Buscar un lugar tranquilo, como estábamos diciendo. Esto sucede en un lugar donde hay demasiada gente curiosa. La persona que está teniendo esa crisis se siente luego mal, porque ya se da cuenta que no puede gobernar esa emoción en ese momento y por eso luego ya se siente mal, se siente inútil en ese momento. Lo peor que podemos hacer es invalidar o exponer de mayor forma. Por eso buscar un lugar tranquilo, mantener la calma. Ojo, mantener la calma es primero vos mantener la calma, porque las emociones se transmiten. Las emociones se contagian. Entonces yo primerito tengo que mantener la calma para poder hablarle despacio, para poder hablarle en un tono suave, para poder tener una postura corporal que traduzca el, mira, yo te voy a ayudar, no te preocupes. Escuchar
activamente. ¿Qué significa escucha activa? Significa entender el mensaje mucho más allá de las palabras o de los comportamientos. Y decirle a la persona, estoy contigo, te escucho. Validar las emociones, entender y validar que la persona puede sentirse así y entiendo por qué te estás sintiendo de esta manera. Es comprensible que te sientas así. Incluso, si vamos a las normas de etiqueta, no sé, seguro que la mayoría aquí sabe, las normas de etiqueta dicen que uno no tiene que llorar en público nunca, ni siquiera en la muerte de los familiares. Yo no cumplí esa parte de la etiqueta cuando tuve la pérdida de mi papá. ¿Por qué? Porque la etiqueta en ese momento no funciona. Buscar estabilizarle a la persona, estabilizar en una cuestión de respirar. ¿Por qué? Porque incluso desde la respuesta biológica, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una crisis emocional? Nos hiperventilamos, respiramos así, sin darnos cuenta. Pero eso le dice al sistema nervioso central, ya que acaba de haber quilombo, prepárate, y el cuerpo se tensiona y se prepara para defenderse de aquella situación que no tiene idea de qué es lo que está pasando, pero se prepara para defenderse. Entonces la respiración es una de las formas más prácticas y rápidas, no fáciles, prácticas y rápidas, para justamente buscar estabilizarle, ofrecerle la información a la persona, decirle, se entiende, es razonable que te sientas así. Expresar tus emociones, explicarle, si es que de repente es una situación compleja, explicarle también en el entorno de salud, esta es una parte compleja. Conectar con apoyo. Una vez que yo logré estabilizarle a la persona, buscar si es que se puede derivar a otro profesional. ¿Para qué? Para justamente ofrecer ese apoyo, preguntar, hablar, conectar con la persona, respetar el espacio y el tiempo. No decirle, dale, contame si qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la persona tiene que vivir su tiempo. Cada uno tenemos tiempos diferentes y hay veces puede abrumarnos. ¿Por qué? Porque de repente yo soy me pasa algo y ya cuento, pero hay otras personas que les pasa y se quedan en silencio, como ese silencio incómodo que acabamos de tener con la imagen y la duda incluso de ustedes del otro lado de se habrá cortado el internet o no, ¿verdad? Esa misma sensación podemos tener en ese momento. Por eso es importante la cuestión de mantener ese respeto al espacio y al tiempo y cerrar con cuidado. No decirle, bueno, ya está, ya, vamos. No, acompañar y guiar a una respuesta mejor. Por eso hablamos de esto, de las emociones. ¿Por qué? Porque acá está la inteligencia emocional. Nos hace mejores amigos, mejores empleados, mejores padres, mejores hijos, mejores personas, entendiendo que cada uno puede sentir de manera diferente, percibiendo cada situación de forma totalmente particular. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra presentación de hoy, reclamo, sugerencia, etcétera, etcétera, etcétera.